Hola gente linda, ¿cómo va? Soy Caro Siri, periodista argentina viviendo en Barcelona. Hoy me estoy encontrando con Francisco. Él emigró en el 85-86, es afinador de piano y tiene un montón de anécdotas e historias y cosas interesantes para contarnos. Vivió la entrada a la Unión Europea, los Juegos Olímpicos, la caída del muro, nos cuenta todo en el video de hoy. Y hay sorpresas. Mira qué lindo esto. Francisco, mirá. Okay. ¿Cómo te va, Francisco? Claro. Bienvenido al canal. Encantado, muchísimas gracias. Un gusto conocerte. ¿Qué tal? Y con esta vista increíble. Un día fantástico. A mí me gusta más la luz que el sol directo y esta temperatura para mí es ideal. Es ideal. ¿Vamos por ahí a charlar un rato? Dale. Bueno, ¿estás listo? ¿Estás preparado para empezar? Bueno, primero, bienvenido al canal. Gracias por la invitación. Gracias por acercarte para contar tu historia. Me gusta porque estuviste en un momento histórico de Barcelona, sí, súper interesante, y de Europa también. Sí. Voy a hacer un resumen para presentar ante la gente algo de lo que me contaste. Tienes una madre italiana que a los 5 años se va a Argentina. Tu padre de Bahía, me decís familia Navarra, ¿Bahía dónde? Bahía Blanca, Bahía Blanca. Bahía Blanca. Sí. Conoce a tu madre, bueno, familia, vos, tu hermana, con planes de volver, que se ven truncados por la muerte de tu padre cuando vos eras muy pequeñito. Sí. Y de ahí me decís, mi hermana siempre con la idea de irse a París, que finalmente lo hizo, y vos con una idea menos clara de dónde ir, pero sí con estas ganas del oficio afinador de piano sos. Sí. Que me resulta, me encanta, pero ¿cómo se te ocurre ser afinador de piano? ¿Por qué? Porque toda mi familia eran músicos. Ajá. Padre, madre, hermana. Mi madre también trabajaba en el conservatorio de la ciudad y hacía venir afinadores de Buenos Aires, que en Bahía Blanca prácticamente no había. Y entonces en casa teníamos 3 pianos, era una cosa que me era más o menos familiar. Y en casa querían que me dedicase a la música, yo no quería saber nada. Mira, al revés de todo el mundo. Sí, porque era como impuesto, ¿no? Era como una obligación. Claro. Y bueno, al final yo siempre digo, me fui del mandato de ser músico, pero no me fui muy lejos, sino que sí. No soy músico, vivo rodeado de músicos. Rodeado, claro, en el ambiente te quedaste. Sí. Y de muy jovencito también, 22 años me dijiste más o menos. Sí, las fechas exactas me bailan un poquito porque debería buscar documentos. No pasa nada, 85-86 sí, decís, sí, me voy para Europa, con un plan no muy claro, a viajar un año. Un poco antes, por el 86, que España entra en la Unión Europea. Yo ya estaba acá, o sea que fue el 84 por ahí. Vale. La idea era completamente inocente. Yo era un chico de pueblo, como quien dice, con 22 años, en el año 84. Salí a Europa a aprender el oficio. No sabía dónde, ni qué país, ni dónde, Yo además no había viajado prácticamente. Primer viaje así importante solo. Sí, había viajado en Argentina con familia o amigos, pero nunca había hecho un viaje solo y un viaje así importante. Mucho menos. Y que en esa época, yo digo, Europa quedaba más lejos. Sí. ¿No? Con la falta de tecnología sonaba como, ¿no? Claro, la distancia con la familia era un tema, enorme. Porque las llamadas eran carísimas. Era casi decir, hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Bueno, ¿estás bien? Estoy bien. Tengo que colgar porque es muy caro, ¿no? Chao, claro. Y cartas que tardaban 15 días y yo además de poco de escribir, yo siempre pienso que mi madre lo pasó muy mal. Cosa que hoy en día yo tuve mi hijo viajando y estás en contacto con una videollamada, eso se soluciona. Sí. Y anduviste viajando durante un año y después te fuiste a Viena. Sí, creo que fue algo menos de un año. Mi primer aterrizaje fue en familia lejana que tengo en Pamplona. Sí. A partir de ahí iba a Italia, Francia, bueno, un poco buscando dónde aprender el oficio, pues no sabía. Y, digamos, azares del destino, acabé en Viena. Que la busqué, es la ciudad de la música, dicen. Sí. Es la ciudad de la música. Para el tema de pianos es brutal. Era el lugar. Yo en realidad iba a Alemania, pero me quedé sin dinero antes. Ese fue el único motivo por el cual ¿Te quedaste me quedé ahí? en Viena. Bueno, pero bien. Muy bien. Pero llegué sin dinero, o sea, se me estaba acabando el dinero. Bueno, me tengo que quedar acá, no llego a Alemania. Entonces, bueno, tengo que buscar trabajo porque ya era medio afinador de pianos, autodidacta, había empezado en Argentina. Y digo, tengo que buscar trabajo, pero no sé cómo se busca trabajo. Entonces, bueno, agarré las páginas. ¿Nunca habías trabajado?
Había trabajado, digamos, en Bahía Blanca es una ciudad Muy donde pequeñita. muy pequeña, donde todo el mundo conocía a mi familia, donde todas las puertas estaban abiertas por llamarte Ramírez Urtasun. Entonces era otra cosa. No tenía que buscar, nada era mérito mío además, era todo, ¿no? Entonces, para mí lo bueno ahí fue valerme por mí mismo por primera vez. ¿Qué tal el tema de la cultura acá en Barcelona? Porque he notado, mi esposa es profe de artes, de teatro, y hay como mucho más movimiento en Madrid a nivel laboral, hay más ofertas, esa es la realidad. O sea, como que se mueve en la capital, como pasa por ahí en Argentina, donde todos van a Buenos Aires. Sí. Vos que venís del ámbito y sos pertenecés al ámbito de la cultura, ¿cómo está Barcelona en esta...? Yo creo que siempre la capitalidad tiene su peso. Si es normal, es natural que Madrid haya un poco más de movimiento, pero siempre hubo un pique, decimos acá, una competencia entre las dos ciudades, Madrid y Barcelona, para estar en la vanguardia a nivel cultural. Yo creo que los últimos movimientos políticos de años 2017, a partir de ahí, cambiaron un poquito las cosas, hicieron que acá, así como a nivel empresarial, hubo un poco empresas que se iban y se perdió un poco de brillo, vamos a decir así. En la cultura pasó lo mismo, hubo un trasvase hacia Madrid, gente que se fue para allá, y si había una competencia, digamos un poco al igual, de pronto ahora las cosas juegan más, en este momento, más a favor de Madrid que Barcelona. Lo que pasa es que las cosas ahora están más tranquilas y veremos con el tiempo cómo se acomodan. Entonces agarré las páginas amarillas, encontré unas 20... Para si alguna generación nueva no conoce, sí. Era un libraco así, donde estaban direcciones. No sé si existen teléfonos. todavía, No, me parece que no. No sé si me parece que no, pero a lo mejor si las pedís te las mandan. Internet de papel. Exacto. Entonces ahí encontré unos 20 negocios de pianos y bueno, me hice una frase a lo indio en alemán diciendo: soy afinador de pianos, estoy viajando y tiene usted trabajo para mí. Y de las 20, 19 me dijeron que no, yo después no entendí lo que me decían, nada más si movían la cabeza diciendo que sí o que no. Y la número 20 me dijo que sí. Y me tomaron la prueba y estuve fantástico. O sea, además, el primer día me pagaron el trabajo del primer día. 2 días después me pagaron el trabajo de 2 días. Ah, te iban pagando por día, con lo cual te dieron... Sí, y después una vez a la semana como cobraba todo el mundo. Pero digamos, yo que tenía, el dinero que me quedaba era para un sándwich y poco más, no tuve que en ningún momento pedirle a mi jefe: por favor, no tengo para comer. O sea, sos una fortuna, como todos los del canal, una fortuna, porque yo sé que la gente lo va a pensar. Algo me llamó la atención porque vos me dijiste, yo llegué sin planes, sin saber qué hacer, porque esto te quedaste ahí porque no podías seguir, no tenías dinero para ir a Alemania. Y de ilegal, pero ¿por qué si tenías madre italiana? Mi madre tuvo que renunciar a la nacionalidad italiana porque en Argentina, años 50, 60, para poder trabajar, o necesitabas la argentina y renunciar a la italiana. Mi madre recuperó al cabo de los años la nacionalidad italiana, o ciudadanía, no sé cómo. Sí. Y no la pudo transmitir hasta cabo de un tiempo. Ah, ok. O sea que yo el primer tiempo en Barcelona también no estuve ilegal, estuve en un limbo que ya no existe, porque yo estaba en trámite y trabajaba legalmente, pero no tenía... El papel, digamos, el NIE. Incluso no tenía ni siquiera los requisitos para que me diesen permiso de trabajo ni nada, pero estaba en trámite. Cuando me denegaban el trámite, hacía un recurso y ganaba un año más. Y así creo que estuve 2 años hasta que realmente pude tener la ciudadanía italiana por parte de mi madre, que entonces ya la podía transmitir. ¿Y cómo era emigrar en esa época? Porque Europa era otra, Latinoamérica era otra, el mundo era otro. Tanto como esto, Europa quedaba más lejos porque la comunicación no era la misma, porque las facilidades no eran las mismas, la migración tampoco. Claro, no te lo sé decir. Yo vine en una época que no había gente, esa época no había oleadas de gente que venían porque Argentina iba bien, era época de Alfonsín, antes de que el gobierno de Alfonsín fuese un poco peor. Habían oleadas de gente que había venido claro, antes. Estás en el principio de nuestra democracia, sí. Al revés, la época de... Sí, era todo más fácil, digamos, había menos controles. Desde ese lugar. Sí. Yo vine desde mi ignorancia, yo fui legal
a Viena porque no sabía ni que tenía que hacer papeles. Digo, bueno, si me dan trabajo y trabajo, ya está. Ya está. O sea, No había blogs, no había YouTube, no había nada No, que te diera no. información y eso quizás ha ayudado también, ¿no? Se Sí. le hizo más fácil ese ir en la en la ignorancia, en la sí, inconsciencia. de los Sí. 20. Pudo salir muy mal, pero bueno. Pero salió bien. Cuando vengas al Montjuic, el último tramo no lo hagas por las escaleras principales. A los costados hay escaleras mecánicas. A veces funcionan. ¿Con qué artistas importantes trabajaste o tuviste contacto? O como afinador estás siempre en el detrás de escena y no los ves. Sí, los ves. Hay algunos con los que cambias 2 palabras y otros con los que mucho más, pero muchos. O sea, pensá que son 5.000, 10.000 conciertos, 20.000, no sé cuántos. Entonces yo tengo la suerte de, por ejemplo, me gusta mucho el jazz y trabajé con la mayoría de músicos de jazz más conocidos o que más me gustan. La verdad es que es un privilegio. Decirte nombres es difícil porque hay quien se te ocurra de la clásica o del jazz. No otros, bueno, pop muy poca gente, evidentemente rock por las salas que yo trabajo no pasan. Claro. Tampoco es mi estilo de música, pero del mundo de la clásica y del jazz prácticamente todo el mundo. Mi mundo es pianista sobre todo, pero bueno, también preparo pianos para orquestas. En el mundo del jazz, como decía, que me gusta mucho, no sé, haber trabajado con Keith Jarrett o con cantantes que me encantan como Nora Jones Claro, porque acá vienen músicos de renombre. Sí, el Festival de Jazz es muy lindo, es muy potente. Y yo es la época del año, que es ahora mismo, que es la época del año que más disfruto. Porque justamente trabajas con gente que admiras y es fantástico. Y después de Viena, ¿te venís directo para Barcelona? Sí, eso fue me vino un poco dado también porque mi hermana conocía a alguien en París, que conocía a alguien en Barcelona que trabajaba en pianos y le había dicho que había mucho trabajo en tema de pianos. Bien. Ese fue el único motivo por el que vine a Barcelona, como podría haber ido A cualquier otro lado. Y ¿Por qué no a París, que estaba tu hermana? Buena pregunta. Tal vez porque estaba mi hermana. Había esas ganas de alejarse un poco. Sí, de hacer mi propio camino. Claro. Sí, yo creo que sí. Y viniste a Barcelona, ¿cómo fue el impacto de Viena a Barcelona en Fue un esa impacto. época? Porque Barcelona Fue un impacto. tampoco era lo que es ahora. Claro. Para mí estaba llegando a África. Por la suciedad, el ruido, los coches viejos. el caos. El caos. Claro, yo no venía de Argentina, yo venía de Viena, que es una sociedad con plena limpieza, un orden, una cosa increíble. Más tipo relojito. Al estilo de Suiza un poco. Y no era la Barcelona de ahora. No. Entonces, ¿Cómo era? A ver, había mucho optimismo, porque ya estaban en previsión los juegos, era una época que había mucho dinero, mucho movimiento, y se hizo muchísimo, toda una construcción de la ciudad increíble. Total. Para los juegos. Porque claro, primero, para el marco histórico, en el 86 España entra a la Unión Europea. Lo primero que cambia es la situación económica de la moneda. Pasan de las pesetas al euro. El euro entra en 2002. Entra luego. Lo tuve que buscar, pero mirá, esa época todavía teníamos yo pensé pesetas. que había entrado, todavía estaba en Sí. pesetas, pero entró en la Unión Europea que le dio cierta estabilidad, ¿o no fue así? Sí, porque hubo los países nuevos, que en ese momento entramos con Portugal y Europa pasaron a ser 12 países. Había muchos fondos de los otros países que venían destinados a los nuevos miembros y bueno, fue una época realmente muy, muy buena. Como pujante, También, ¿no? Me hablabas sí. de posibilidades de trabajo, de Sí. crecimiento. Sí. En mi sector era increíble lo que se movía, pero era un poco general. A nivel arte también, ¿no? Sí. Bueno, ahora te voy a preguntar por Argentina, después de tantos años, a la distancia, ¿cómo la ves? ¿Volvés a Argentina cada tanto o no? Estuve este verano. El viaje más largo que hice desde que estoy acá son 5 semanas. Claro, estando acá, lo que pasa es que hay gente que va
cada año a Argentina y lo entiendo, pero claro, si tenés vacaciones y tenés toda Europa por descubrir... Entonces, Ese gran dilema, ¿no? Sí, ¿Nos vamos de es un vacaciones dilema. por acá, que para eso vinimos? Es un dilema. volvemos? Sí. Depende también de la familia que tengas ahí, los afectos, etc. Claro. Y ahí, como decís vos, en los Juegos Olímpicos del 92, que hay una reestructuración de la ciudad que se posiciona como marca ante el mundo, la ponen en el mapa. Eso tiene sus consecuencias, lo bueno y lo malo. Sí. ¿No? Porque pasó de ser una ciudad mucho más tranquila, si bien vos decís este caos que te chocó viniendo de Viena, pero pasó hoy a ser una de las principales ciudades europeas, por lo menos para el turismo, que no lo era. Claro, no había playa acá, por ejemplo. En la ciudad, sí en había. En la ciudad, claro, en la ciudad sí. Porque había fábricas que estaban cerca de las playas y tiraban... El agua no estaba limpia, había desechos de las fábricas que iban al mar. Y fue todo un plan increíble, que se hizo muy bien. Se hizo muy bien. Así como otras ciudades olímpicas se hicieron inversiones que quedaron después en la nada. Acá, en general, los estadios y todo lo que se tuvo una utilización posteriormente. La transformación de la ciudad fue brutal y yo creo que muy buena. Barrios enteros. No, fue una época increíble. ¿Y qué pasó después de esa época? Porque me contabas, ¿no? Hay como una crisis, Claro, después una resaca. hay una resaca. ¿A qué te referís con la resaca? Ya estaba todo hecho, se había gastado muchísimo dinero y de pronto dejaba de haber todo el trabajo que había habido, había mucho menos trabajo, más paro. Sigo estando bien, pero hubo sí una pequeña crisis, una caída. Sí. En mi caso, como solamente está mi tía en Argentina y viene cada año, no hay esa urgencia. Entonces, al principio iba cada 11 años y ahora me propuse ir cada 3. Entonces, cada 11 era un montón. Cada 11 era muchísimo. ¿Te debe dar unos shocks cada 11 años cuando vas o no? Sí, no puede ser. Para mí el término medio es 3 años. Y fui el 16, 19 y tocó este año. Lo vengo cumpliendo. ¿Y cómo la viste? Pero cambió también el tema del turismo. Porque entiendo que Las a partir de los Olimpiadas Juegos fueron los principales motivos por los cuales Barcelona se puso en el mapa y empezó a haber bastante más turismo. Al principio se vio como una cosa buena porque había todo el turismo de borrachera, se iba a la Costa Brava y acá venía más turismo de calidad. Con el tiempo acá empieza a llegar un poco de todo mezclado, lo cual es un motor muy importante para la ciudad, pero trae cosas buenas y otras cosas menos buenas. Dicho por alguien que vive en el barrio gótico, es en el centro de donde están todos los turistas y los... Contame cuáles. Bueno, sobre todo, por ejemplo, estando en el barrio gótico, que el puerto está ahí al lado, llegan cruceros de pronto con 3.000 personas de golpe que a veces tienen poco tiempo, se vienen riadas de gente. Hay momentos que bajo yo a la puerta de mi casa, parece que estoy en un concierto de los Rolling, porque estoy rodeado de... y me tengo que mover al ritmo de la masa, ¿no? Claro. Hay que ser un poco militante para estar en el barrio, ¿no? Aunque estoy con ganas de cambiar, pues ya tuve... O sea, 6, preguntar, 7 ¿por qué años. te quedás? Porque el barrio es genial, pero el casco histórico es súper turístico. Y yo cuando llegué aquí dije, si hay un lugar en donde no viviría, es ahí. Es ahí, porque es difícil la convivencia cotidiana con... Hay momentos cuando hay calma, que es una maravilla y es fantástico, pero hay muchos momentos de mucho ruido, de bueno, borrachos o no sé, sobre todo mucha gente. ¿Inseguridad? Es el barrio más... A ver, cuando yo llegué acá es un barrio que no podías entrar. Ah, bien, era más peligroso. Era mucho más peligroso porque era la época de la heroína. Ajá. Entonces ahí te asaltaban con un cuchillo por la calle para conseguir dinero para una dosis. Con el tiempo eso mejoró muchísimo, se hizo muy buen trabajo con el tema de la droga aquí. ONGs, gobierno, bueno, fueron todos a una y esto mejoró mucho. Y si no, yo no me hubiese planteado ir a ese barrio. Claro. Y ahora con los últimos años, bueno, no hay, como sabes, no hay
crimen de alta intensidad en Barcelona son más bien hurtos, y normalmente son los turistas los primeros que intentan robarles, estirarles un móvil, una cosa así, pero sí que ha habido un cierto aumento en los últimos años de inseguridad, sobre todo porque a nivel policial, a nivel legal, es muy garantista la ley acá. Entonces, el que ha hecho un hurto entra por una puerta y sale por la otra. Entonces, eso hace un efecto llamada a gente que está en otros países de Europa con leyes más duras. Y bueno, entre ellos se deben decir, vengan a Barcelona, que es muy fácil, ¿no? Bueno, justo había pasado la última devaluación importante y por suerte mis amigos, bueno, gente que vi estaban bien y es como la vi. Me encantó estar, pero claro, ir de visita es una cosa, vivir y pelearla, remarla, como se dice ahí, es otra. Sí. ¿Estás de acuerdo con esa frase de que Argentina cuando volvés parece que hubiesen pasado un montón de años y a la vez que siempre está igual? Sí. Tiene esa como dicotomía, ¿no? No lo había oído esto, pero es una buena definición, sí. Me contaste una anécdota, bueno, o la punta de una anécdota que fuiste, hablando de los Juegos Olímpicos, o una de las personas que preparó el piano para la grabación del tema Barcelona de Freddie Mercury. Sí. Era un tema, no lo voy a cantar, no sé si voy a poder ponerle un poquitito por un tema de copyright, pero lo deben conocer todos. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es hacer ese trabajo? ¿Lo preparaste solo? ¿Se prepara entre varios para un evento así? A ver, yo como cuando llegué a Barcelona y venía de Viena, digamos, en esa época gente de mi oficio había poca que había aprendido fuera, entonces era como... Te daba eso, se viene de Viena, entonces encontré trabajo enseguida en el mejor sitio de Barcelona, que era un sitio que tenía los mejores clientes y muchísimo trabajo. Entonces, en un momento, bueno, me mandaron a un estudio de grabación en Sant Just, fuera de Barcelona, y bueno, ahí se grababa el tema este. ¿No lo conociste a Freddy? Freddy no, él no vino. Estaba la Cavalier y estaba el pianista, no me acuerdo el nombre, el pianista del grupo. Pero él grabó en Londres o donde fuera, y él ya grabó acá. ¿Eso te da chapa, te da estatus como afinador de pianos en un currículum? No lo pongo en el currículum, pero bueno, queda bien, sí. Pero queda bien si lo decís. Y mientras no haya desafinado el piano. Sí. Bueno, estaba ahí por si en un estudio es un trabajo que si se desafina alguna cosa, vas, lo retocas y se vuelve a grabar, o sea que no hay ese peligro. Pero bueno, estoy en una etapa muy argentina y no descarto el día que me jubile volver. Mirá. Trabajando es complicado. Es una posibilidad. Claro, con la jubilación. Después, claro. Si hay nietos de por medio o algo así, va a ser más tu hijo complicado. vive aquí. Sí. Ok. ¿Estás en una época argentina? ¿Qué quieres decir? ¿Te está tironeando un poco? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué después de tantos años? Yo justo te iba a preguntar si se terminaba en algún momento la sensación de desarraigo. Evidentemente no. Me decías que tus principales clientes tenés al Palau de la Música, que es como la institución de la música aquí, y el Auditorio. Sí. ¿Cómo llegas a esos clientes? Por casualidad, como todo en mi vida. El negocio en el que yo trabajaba, su principal cliente era el Palau de la Música. Cuando ellos murió el dueño y cerraron, heredamos la clientela, éramos 2 técnicos, entonces heredamos el Palau de la Música. A partir de entonces, que es un poco después de las Olimpiadas, ¿no? 94, una cosa así. Y el Auditori que abrieron año 2001, por ahí, debieron abrir. Bueno, como éramos los afinadores de concierto de la ciudad, como cosa natural pasamos a tener como cliente el Auditori también. Mira, nos encendieron las fuentes. Las fuentes finalmente. Por ejemplo, con la crisis actual que hay, grandes clientes como el Auditori y como el Palau de la Música, ¿bajan el pedido de cantidad de trabajos o los tipos de trabajo? ¿Te reducen el presupuesto también? Sí, se nota mucho las crisis, se notan con un atraso. En los pagos. Eso también. Ok.
pero el volumen de trabajo, digamos, como los conciertos se hacen una previsión con mucho tiempo, si viene una crisis, yo lo voy a anotar un año más tarde. Y la salida de la crisis la voy a anotar un año más tarde también. Ok. Vas como Evidentemente cuando hay COVID, cuando hubo COVID, cero trabajo. se frenó. Pero la crisis del 2008 pues, representó un 50% de bajada, algo así. ¿Por qué después de tantos años? No sé, son etapas. Hay épocas que uno quiere negar o quiere alejar o dice esto me molesta. Y no sé por qué, bueno, volví a tomar mate, a sentirme más argentino últimamente, en los últimos años. Y El mate es el primer síntoma, ¿no? Sí, es un síntoma muy bueno. Nos quedó el tema del euro. Hay un tema, mucha gente dice, uy, a partir del euro empeoró lo nuestro, empezamos a ser mileuristas. Algunos tienen la sensación de que les iba mejor con las pesetas y otros tienen la sensación de que el euro les trajo cierta estabilidad, obviamente perteneciendo a la Unión Europea y no siendo un país con la única moneda, sino teniendo una moneda en común. Las dos cosas, creo yo. Lo que pasa es que también el tener una moneda única te saca herramientas de poder hacer una devaluación y controlar un poco mejor tu economía, pero bueno, no es mi tema, pero sí pero que... a nivel, sí... Sí, sí que de pronto tuvimos la impresión de que todo había subido mucho. Ajá. Y como decís, se ganó en estabilidad. Se da estabilidad, pero perdieron en poder adquisitivo, por lo que me Se decís. perdió poder adquisitivo, sí. No sé, no tengo respuestas claras. Bueno, pero está ahí la puerta abierta siempre a volver. Está bueno tener puertas abiertas en general y no quedarte demasiado encajonado, ¿no? Aunque después no te muevas, pero tener la mente abierta. Y yo hace unos años tuve la posibilidad de ir a Berlín, no sé si lo habíamos dicho en cámara, ¿no? Pero al final no fui, pero me sirvió mucho para desanclarme de Barcelona, porque decía, no, yo en Barcelona tengo un trabajo fantástico, no puedo tener ningún otro sitio, yo me tengo que quedar acá, y al final dije no. Y ahora sigo estando, pero de otra manera, y eso me gusta. Como que te abrió la perspectiva, sí. Claro, te desancló. Y salen posibilidades de irme a Italia, de irme acá, de irme allá, Estás abierto. Y me gusta esa sensación independientemente de lo que acabe haciendo, ¿no? Después de tantos años, ¿te sentís de acá o siempre sentís que eso es... No pierde la identidad, ¿no? Pero sentís que quizás puede haber un choque cultural cuando vayas a Argentina, que estás como muy europeizado, o aquí te sentís argentino, digamos. No sé si es clara la pregunta. Sí, lo que no es claro es la respuesta. Te sentís de ningún lado o de todos lados, un poco, ¿no? Te debe pasar también. Sí, con menos años que los tuyos. Sí. Pero sí, con los años creo que se empieza a sentir cada vez más. Sí. ¿No? El primer año es como que uno está, wow, estás como en un viaje egresado. Lo puedes poner a tu favor, según lo que te convenga, sos una cosa, sos otra, ¿no? Claro. Y me quedo por preguntarte, también estuviste, no en Berlín, no en Alemania, pero me dijiste en Hungría, muy cerca, en la caída del muro. Poco antes, el muro cayó en 89, yo creo que estuve en el 88. Porque eso fue un impacto para el mundo, pero para Europa principalmente. Sí. ¿Cómo se vivió? ¿Qué es lo que viste o qué es lo que pudiste apreciar estando cerca de la cuestión? Acá se vivió como un gran optimismo, como un triunfo de la democracia. Acá en Barcelona, ¿te referís? En Europa en general, Europa. sí. O en el mundo occidental, seguramente. Gorbachov fue un estadista, un hombre impresionante, pero bueno, después hablas con rusos y a nivel interno no fue todo tan bonito, ¿no? Porque de pronto de tener todo asegurado pasaron a una destrucción de la economía, destruir todo para volver a construir. Claro. Entonces yo tengo amigos rusos que decían, bueno, ustedes lo ven muy bonito desde afuera, pero acá explicándome un poco antes de la guerra por qué ellos apoyaban a Putin. Claro. O sea, apoyamos a Putin porque venimos de un momento en el que estaba todo destruido, pasamos hambre, como ustedes no se pueden imaginar. Entonces este hombre nos dio un orgullo, nos dio una estabilidad, nos dio una... Y la democracia es un lujo que no nos podemos permitir, me habían dicho, ¿no? Bueno, y para la gente que está mirando, ¿cómo ves la Barcelona actual? ¿Para vivir o para visitar? No, para visitar es genial. Si venís con dinero hay de todo para hacer. Turísticamente creo que Barcelona no tiene nada para reprocharle. Sí. A veces inclusive le hacen mala fama, inseguridad y tal, que me parece que pueden pasar cosas, pero que no es el fuerte. Pero el tema es calidad de vida. No para los que quieran venir, para vos que vivís acá. Comparando
No, tenés la calidad visión de vida... latinoamericana y tenés la visión el resto de Europa. Sí, calidad de vida es muy buena acá, muy buena. Si valorás la seguridad, si valorás el buen tiempo, la buena comida, a precios razonables, la posibilidad de tener la playa cerca, la montaña cerca, es un privilegio como, como explicaste más de una vez en tu canal. ¿Hace cuántos años estás aquí? Si contamos 86... Son 14, 22, 36 años. Sí. ¿Fue fácil integrarte con la sociedad aquí? Sí, empecé a hablar catalán rápido. El motivo era porque el acento... No tengo acento en catalán, pero sí sigo teniendo acento en castellano. Entonces, cuando llegué acá, abría la boca y me decían, argentino, qué gran país, cuántos recursos, qué pena, y fútbol, qué bien, Maradona. Yo estaba cansado de que cada vez que abría la boca me dijeran esto, tengo que hacer algo. Y bueno, decidí aprender catalán, sobre todo para pasar desapercibido. Y eso funciona mejor para integrarse. Y funciona muy bien. Muchísimas gracias por compartir tu historia. Genial. A ustedes los veo el próximo episodio aquí en este mismo canal. Estén atentos, suscríbanse, dejen un like y un buen comentario. Comentario con buena onda, como siempre. Gracias.